Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo por estos lados, te doy la más cordial bienvenida y te invito a formar parte de esta comunidad de amantes de las series, las películas y sobre todo de los dramas que nos roban el corazón. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí de nuevo. Hoy preparen las palomitas porque nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera. Nos vamos a Turquía sin necesidad de visa. ¿Cómo? Pues sumergiéndonos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Sí, esas historias que nos hacen reír, llorar, sufrir y a veces, hasta querer arrojar el control remoto contra la pantalla. En este vídeo vamos a descubrir juntos las telenovelas turcas que están causando furor, las que están acaparando la atención de todo el mundo hispanohablante y las que te aseguro que no te puedes perder. Vamos a explorar sus tramas, sus personajes, sus romances imposibles y por supuesto los giros inesperados que nos mantienen pegados al televisor. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas descubriendo nuevas series y si quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis, solo toma un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con nuestro viaje a Turquía. La primera novela que quiero mencionar, y que seguramente ya has escuchado hablar de ella, es Yark, que en español se traduce como Secretos de Familia. Esta serie es un thriller judicial que te atrapa desde el primer momento. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal íntegro y recto, y Ceylin, una abogada impulsiva y audaz. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin acepta defenderlo. A partir de ahí se ven envueltos en una red de intrigas, secretos y mentiras que ponen a prueba sus principios y su relación. Yark tiene una trama inteligente, llena de giros inesperados y actuaciones brillantes. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que hace que te enganches aún más a la historia. Si te gustan las series de misterio con un toque de romance, esta es para ti. Yark no solo es un thriller judicial, es una profunda exploración de la justicia, la moralidad y la complejidad de las relaciones familiares. La serie se distingue por su guión meticuloso que entrelaza casos legales con dramas personales, creando una tensión constante que mantiene al espectador al borde del asiento. Ilgaz, interpretado con una sobriedad impecable, representa la ley y el orden, un hombre que cree firmemente en la justicia y en el sistema. Ceylin, por otro lado, es la antítesis, una abogada apasionada que desafía constantemente las normas y confía en su instinto para defender a sus clientes, sin importar los métodos que deba emplear. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es el corazón de la serie. Su relación, inicialmente conflictiva debido a sus diferentes enfoques de la justicia, evoluciona a medida que se ven obligados a trabajar juntos para resolver el caso del hermano de Ilgaz. A medida que profundizan en la investigación, descubren secretos oscuros que amenazan con destruir sus vidas y las de sus seres queridos. La serie no se limita a mostrar la investigación del asesinato, también explora las consecuencias de las mentiras y los secretos en las relaciones familiares, la corrupción en el sistema judicial y la lucha por la verdad en un mundo lleno de engaños. Los personajes secundarios están igualmente bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos que contribuyen a la complejidad de la trama. Yark es una serie que te hace cuestionar tus propias creencias sobre la justicia y la moralidad, y te mantiene enganchado hasta el último episodio. Otra joya turca que está arrasando es Sadakatsiz, conocida en español como Infiel. Esta es una historia de traición, venganza y empoderamiento femenino. Asia es una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta, un esposo amoroso, un hijo adorable y una carrera brillante. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que su marido, Volkan, la engaña con una joven llamada Derin. A partir de ahí, Asia decide tomar las riendas de su vida y vengarse de aquellos que la traicionaron. Sadakatsiz es una serie intensa y adictiva, con personajes complejos y situaciones extremas. La actuación de Cansu Dere, quien interpreta a Asia, es simplemente magistral. Si buscas una historia que te haga reflexionar sobre el amor, la lealtad y la venganza, no te pierdas Infiel. Sadakatsiz es mucho más que una simple historia de infidelidad. Es un retrato visceral del dolor, la humillación y la furia que siente una mujer traicionada. La serie se centra en la transformación de Asia,
una mujer que pasa de ser una esposa y madre devota a una figura implacable que busca justicia a cualquier precio. La infidelidad de Volcán no solo destruye su matrimonio, sino que también la obliga a enfrentarse a una red de mentiras y engaños que involucran a sus amigos y familiares. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad no solo para Asia, sino también para su hijo Ali, que se ve atrapado en medio del conflicto entre sus padres. Sadakat Sith también aborda temas como la doble moral de la sociedad, la presión que se ejerce sobre las mujeres para que perdonen la infidelidad de sus maridos y la lucha por la independencia y la autonomía. La actuación de Khan Sudere es realmente impresionante, logrando transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la determinación de Asia. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen pegado al televisor. Sadakat Sith es una historia que te hace reflexionar sobre el amor, la lealtad y la venganza, y te muestra el poder de una mujer que se niega a ser víctima de la traición. Además, la serie plantea interrogantes sobre la naturaleza del perdón y si es posible reconstruir la confianza después de una traición tan profunda. Los personajes secundarios como Derin y los amigos de Asia y Volcán también juegan un papel importante en la trama, cada uno con sus propias motivaciones y secretos que contribuyen a la complejidad de la historia. Si prefieres algo un poco más ligero y romántico, te recomiendo Senkalkapm, que en español se conoce como Love is in the Air. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Pero sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante, le cancela su beca. Para conseguir su objetivo, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo se convierte en una relación llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Love is in the Air es una serie divertida y entretenida, con personajes carismáticos y escenarios preciosos. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es palpable y te hace suspirar en cada capítulo. Si quieres reír, enamorarte y pasar un buen rato, esta es la serie perfecta. Love is in the Air es una refrescante comedia romántica que te transporta a un mundo de ensueño con sus escenarios espectaculares y personajes encantadores. La serie se centra en la improbable relación entre Eda y Serkan, 2 personas completamente diferentes que se ven obligadas a trabajar juntas y terminan enamorándose. Eda es una joven apasionada y espontánea que lucha por sus sueños, mientras que Serkan es un arquitecto exitoso y perfeccionista que vive obsesionado con el trabajo. La serie explora las dificultades que enfrentan Eda y Serkan para superar sus diferencias y construir una relación sólida. Love is in the Air también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. La serie destaca por su humor ligero y sus diálogos ingeniosos, así como por la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin, que hacen que la relación entre Eda y Serkan sea aún más creíble y entrañable. Los personajes secundarios también son muy divertidos y aportan un toque de humor y alegría a la serie. Love is in the Air es una serie que te hace reír, enamorarte y creer en el poder del amor. Además, la serie muestra la belleza de Estambul y sus alrededores, con escenas grabadas en lugares emblemáticos como el Bósforo, la Plaza Taksim y el Gran Bazar. La serie también destaca por su banda sonora alegre y pegadiza, que complementa perfectamente la atmósfera romántica y divertida de la historia. Continuando con las comedias románticas, tenemos Erkencikus, traducida como Pájaro Soñador. Esta serie narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide cambiar su vida y empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y libre. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve obstaculizada por las intrigas y los secretos de la agencia. Pájaro Soñador es una serie fresca y original, con personajes entrañables y situaciones cómicas. La serie destaca por su cinematografía, con escenas grabadas en lugares espectaculares de Estambul y sus alrededores. Si buscas una historia de amor con un toque de aventura y fantasía, esta es tu serie. Erkencikus es una comedia romántica que te roba el corazón con su historia de amor dulce y divertida. La serie se centra en Sanem y Khan, 2 jóvenes que provienen de mundos diferentes pero que se unen por un destino en común. Sanem es una joven inocente y soñadora que nunca ha salido de su barrio, mientras que Khan es un fotógrafo famoso y aventurero que ha viajado por todo el mundo. La serie explora el viaje de Sanem mientras descubre su potencial y se atreve a perseguir sus sueños.
Erkenci también aborda temas como la importancia de la autenticidad, la confianza y la libertad. La serie destaca por su cinematografía impresionante, con escenas grabadas en lugares exóticos y paisajes impresionantes. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es innegable y hace que la relación entre Sanem y Can sea aún más romántica y cautivadora. Los personajes secundarios también son muy divertidos y aportan un toque de humor y alegría a la serie. Erkenci es una serie que te hace soñar, reír y creer en el amor verdadero. Además, la serie muestra la riqueza cultural de Turquía, con escenas que representan la vida cotidiana, las costumbres y las tradiciones del país. La serie también destaca por su banda sonora emotiva y envolvente, que complementa perfectamente la atmósfera romántica y aventurera de la historia. Ahora, si lo tuyo son los dramas históricos, te recomiendo Muhteşem Yzyl, conocida en español como El Sultán. Esta serie épica cuenta la historia del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. La serie muestra las intrigas palaciegas, las batallas épicas y los romances prohibidos que marcaron el reinado de Suleimán. El Sultán es una producción impresionante con vestuarios elaborados, decorados lujosos y actuaciones memorables. La serie te transporta a la época del Imperio Otomano y te sumerge en un mundo de poder, ambición y pasión. Si te gustan las historias de reinas y conspiraciones, no te pierdas El Sultán. Muhteşem Yzyl es un drama histórico que te transporta a la majestuosidad y la intriga del Imperio Otomano. La serie se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie explora las complejidades del poder, la ambición y el amor en un mundo lleno de intrigas palaciegas y conflictos políticos. La serie muestra las batallas épicas que Suleimán libró para expandir su imperio, así como las intrigas y los complots que tenían lugar en el harén real. El sultán también aborda temas como la religión, la cultura y la justicia en el Imperio Otomano. La serie destaca por su producción impecable con vestuarios elaborados, decorados lujosos y una banda sonora épica. Las actuaciones de los actores son magistrales, especialmente las de Ali Tergenk, que interpreta a Suleimán, y Meri Muzerli, que interpreta a Hürrem. Los personajes secundarios también son muy interesantes y aportan un toque de intriga y drama a la serie. El Sultán es una serie que te educa, te entretiene y te hace reflexionar sobre la historia y la condición humana. Además, la serie muestra la riqueza cultural del Imperio Otomano, con escenas que representan la arquitectura, la música, la danza y la gastronomía de la época. La serie también destaca por su guión inteligente y bien documentado, que se basa en hechos históricos reales y leyendas populares. Otra novela que ha ganado mucha popularidad es Kiral Kask, o Amor en alquiler en español. Esta serie sigue a Defne, una camarera que se ve envuelta en un juego peligroso cuando acepta un trato para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Lo que empieza como un simple contrato se convierte en una historia de amor real, pero llena de obstáculos y secretos. Amor en alquiler es una comedia romántica encantadora, con personajes divertidos y situaciones inesperadas. La serie destaca por su ritmo ágil y su banda sonora pegadiza. Si buscas una serie que te haga reír y suspirar al mismo tiempo, esta es tu opción. Kiral Kask es una comedia romántica que te engancha desde el primer episodio con su historia ingeniosa y sus personajes adorables. La serie se centra en Defne y Ömer, dos personas que se ven obligadas a fingir una relación amorosa por motivos diferentes. Defne necesita dinero para ayudar a su familia, mientras que Ömer quiere escapar de las presiones de su familia para que se case con una mujer que no ama. La serie explora las complicaciones que surgen cuando Defne y Ömer empiezan a enamorarse de verdad, a pesar de su acuerdo inicial. Amor en alquiler también aborda temas como la importancia de la honestidad, la confianza y el amor verdadero. La serie destaca por su humor ligero y sus diálogos ingeniosos, así como por la química innegable entre el Zinsangu y Bararduk, que hacen que la relación entre Defne y Ömer sea aún más creíble y entrañable. Los personajes secundarios también son muy divertidos y aportan un toque de humor y alegría a la serie. Amor en alquiler es una serie que te hace reír, enamorarte y creer en el poder del destino. Además, la serie muestra la belleza de Estambul y sus alrededores, con escenas grabadas en lugares emblemáticos como el Bósforo, la Plaza Taksim y el Gran Bazar. La serie también destaca por su banda sonora alegre y pegadiza,
que complementa perfectamente la atmósfera romántica y divertida de la historia. Finalmente quiero mencionar Kukur, que en español se traduce como El Pozo. Esta serie de acción y drama cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de violencia. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar el liderazgo para proteger a su familia y a su barrio de sus enemigos. El Pozo es una serie intensa y emocionante con escenas de acción espectaculares y personajes complejos. La serie aborda temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y suspenso, no te pierdas El Pozo. Kukur es una serie de acción y drama que te sumerge en el oscuro y peligroso mundo de un barrio controlado por una familia mafiosa. La serie se centra en Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar el liderazgo para proteger a su familia y a su barrio de sus enemigos. La serie explora la lealtad, la traición, la venganza y el sacrificio en un mundo donde la violencia es la única ley. La serie muestra las luchas de poder entre las diferentes familias mafiosas que controlan Estambul, así como las consecuencias de la violencia y la corrupción en la vida de los habitantes de Kukur. El Pozo también aborda temas como la pobreza, la desigualdad y la esperanza en un barrio marginado. La serie destaca por sus escenas de acción espectaculares, sus personajes complejos y su guión inteligente. Las actuaciones de los actores son magistrales, especialmente las de Aras Bulut y Nemli, que interpreta a Yamak, y Dilan Cizek-Deniz, que interpreta a Sena. Los personajes secundarios también son muy interesantes y aportan un toque de intriga y drama a la serie. El Pozo es una serie que te mantiene al borde del asiento con su ritmo trepidante y sus giros inesperados. Además, la serie muestra la realidad social de Turquía, con escenas que representan la vida cotidiana, los problemas y las aspiraciones de la gente común. La serie también destaca por su banda sonora oscura y emotiva, que complementa perfectamente la atmósfera tensa y dramática de la historia. Y bueno, amigos, estas son solo algunas de las telenovelas turcas que están arrasando en este momento. Obviamente hay muchas más opciones y cada una tiene su propio encanto. Lo importante es encontrar la que más se adapte a tus gustos y disfrutar de estas historias que nos transportan a un mundo lleno de emociones. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido para descubrir nuevas series. Recuerda que puedes encontrar estas telenovelas en diferentes plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y YouTube, así como en algunos canales de televisión. Antes de despedirme, me gustaría saber cuáles son tus telenovelas turcas favoritas. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué series estás viendo y cuáles me recomiendas. Me encanta leer tus comentarios y saber tus opiniones. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Hemos explorado juntos algunas de las telenovelas turcas más populares del momento, desde thrillers judiciales hasta comedias románticas y dramas históricos. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya servido para descubrir nuevas series que te enganchen y te hagan pasar un buen rato. No olvides dejarme un comentario abajo con tus telenovelas turcas favoritas y tus recomendaciones. Me encanta saber tu opinión. Y por último, pero no menos importante, te invito a darle like a este vídeo si te ha gustado, a compartirlo con tus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.